Buenos días, ¿cómo están? Bien, Margarita, mi hermana está bastante animada. Su vida me anima, hermana. Bien, doy gracias al Señor. Otra mañana que estamos acá siendo expuestos a la palabra. Esto es el centro de nuestra reunión, la palabra de Dios. Disfrutar de la palabra juntos, teniendo comunión, coinonía, como hermanos, como cuerpo de Cristo. Y por medio de la exposición de la palabra es que vamos a poder ver la gloria de Cristo. Vemos la gloria de Cristo cuando la palabra es leída, vemos la gloria de Cristo cuando la palabra es cantada, vemos la gloria de Cristo cuando la palabra es predicada. Por eso todos nuestros sentidos naturales tienen que estar atentos a la palabra. Así que ahí tenemos que callar nuestra alma, las voces de lo que quieren crear distracción en nosotros para que podamos estar centrados en los que nos convoca. Amén. Usted sabe que hemos estado estudiando la carta de Primera de Juan, así que yo le invito a que usted busque en su Biblia Primera de Juan. Estamos en el capítulo 3. Quiero que tengamos ahí, hoy nos corresponde leer el versículo 3. Ahí cuando lo tenga, dígame amén para saber que está en el texto. Bien, antes de iniciar a leer el versículo que vamos a estudiar, quiero iniciar mi exposición con la siguiente ilustración. Imagínese usted que en unos días alguien importante va a su casa. Le anuncian que alguien importante se va a presentar en su casa. Alguien a quien usted admira, alguien que tiene importancia dentro de la sociedad, alguien que usted respeta mucho y que la presencia de esa persona es lo más importante para usted. Cuando usted le notifican eso, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué hace uno? Se prepara. Eso es lo que uno hace. Uno no va a decir, bueno, que venga nomás y la casa como está. Si a usted le dicen que el pastor va a visitar su casa, me imagino que la deja como tacita de plata, brillante, resplandeciente. ¿Por qué? Por la visita de quien va a su casa. Usted empieza a limpiar, a ordenar lo que está descuidado y lo hace porque prepara el ambiente por la visita que usted tiene. No es porque te obliguen, nadie te pone una pistola en la cabeza y te obliga. Lo hace porque usted tiene afecto y amor y quiere entregar lo mejor a esa visita. Y así funciona el Evangelio con respecto a nuestra esperanza en Cristo. El creyente sabe que Cristo va a venir, eso es una verdad inminente. Lo hemos predicado muchas veces, que lo vamos a ver cara a cara y que vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor. Y esa esperanza en nosotros no puede producir un descuido espiritual. Esa esperanza en nosotros tiene que producir una preparación, no por miedo, sino por amor, porque vamos a recibir a nuestro Salvador. Y eso es exactamente lo que Juan quiere transmitirnos hoy en el texto que vamos a leer, que el que realmente ha nacido de Dios y espera ese encuentro con el Señor y el Salvador, empieza a preparar su vida desde ahora. En el estadio donde hoy estamos tenemos que prepararnos y ser la novia que el Señor espera recibir. Y hermanos, una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos en la vida como hijo de Dios es ¿qué está produciendo la fe en nosotros? ¿Qué está produciendo esta fe en nuestra vida? Muchos dicen creer de Cristo, muchos dicen creer en el cielo, hablan del cielo, muchos esperan afirmar la venida del Señor, pero cuando vemos cómo son sus vidas a la luz de la palabra, realmente no hay mucha coherencia con aquello que dicen y profesan. Y la Escritura nos enseña que nuestra esperanza en Cristo nunca es pasiva, nunca es meramente emocional, nunca se queda la esperanza solamente en palabras. Debe producir en nosotros la esperanza de que Cristo viene
un deseo para vivir en coherencia a todo lo que hemos creído. Nosotros somos hijos de Dios, los que tenemos el testimonio por el Espíritu y vamos caminando hacia la gloria. Ese es nuestro destino seguro. Recuerde que Juan nos decía que este estadio no es nuestra ciudad, no es nuestra ciudadanía. Somos extranjeros, somos peregrinos y vamos camino a la gloria, donde vamos a ver cara a cara al Señor. Por eso el creyente lucha contra el pecado, por eso el creyente pelea contra el pecado. Y Juan escribe esto para animarle a los creyentes que eran hijos de Dios, que tuvieran la certeza de eso y que su destino es glorioso porque van a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a hablarnos este texto esta mañana? Que la esperanza de Cristo en nosotros produce un efecto transformador en la vida presente. Si no hay frutos de transformación a nuestra vida, tenemos que examinar nuestros corazones, porque la fe no es para que sepamos más doctrinas y tengamos conocimiento intelectual, sino que toda la palabra de Dios transforme todo nuestro ser hasta conformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la santificación y por qué estamos hoy en Cristo en el estadio donde estamos. Hay gente que tiene 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio y todavía se sientan en la misma silla. Todavía no están sirviendo a la congregación local. Todavía siguen con el carácter torcido, con los pecados que van lidiando desde hace años. Y eso no es el Evangelio. Tenemos que examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, porque el corazón es engañoso y podemos estar en delitos y en pecados y pensar que somos hijos de Dios y vamos caminando a otro destino que no es la gloria de Dios. Tendríamos que hacernos hoy preguntas como, ¿estamos viviendo como alguien que va a ver a Cristo? Hoy en día toda nuestra vida va en sentido como alguien que se va a encontrar con su Señor. Estamos peleando con el pecado para despojarnos del peso de Él, porque vamos destinados a la gloria. Estamos perseverando día a día la carrera que estamos militando, porque sabemos cuál es nuestro destino. Le dejo esa pequeña reflexión y que el Señor exponga nuestros corazones esta mañana. Que la palabra quebrante en nosotros nuestros corazones endurecidos, porque necesitamos ser urgentemente la iglesia que Cristo espera y anhela, aquella que es santa y sin mancha. Amén. Entonces Juan nos va a hablar de eso esta mañana, lo vamos a ver, el versículo 3, y vamos a iniciar con que la esperanza futura produce santidad en el presente. Cuando usted ve los 3 versículos que hemos leído, hay una carga teológica en los 3 versículos. En el versículo 1, cuando vimos, mirad cuál amor hemos recibido del Padre, vimos la doctrina de la adopción, vimos cómo Dios nos imparte de ese amor para hacernos participar de la herencia, no solamente para salvarnos, sino para darnos parte de la herencia, porque Él nos introduce en su familia y ese es el privilegio de esta gracia. Somos objetos del amor de Dios y el privilegio que hoy tenemos es que podemos llamarnos hijos de Dios. En el versículo 2, cuando avanzamos, el que vimos la semana pasada, vimos la doctrina de la glorificación y vimos cómo toda nuestra esperanza está fundamentada en una persona y es la persona de Cristo. Vamos a ser semejantes a Él porque lo vamos a ver cuando Él venga en su segunda venida y el Hijo consume la redención en todos nosotros, los que somos sus hijos. Fíjese toda la carga teológica que hay acá y el versículo 3 nos va a hablar acerca de cómo se aplica la santificación por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando constantemente en nuestra vida y el fin es que seamos conformados a la imagen de Cristo, porque vamos a tener cuerpos glorificados y esa preparación empieza desde ahora. Introducimos el texto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, leemos la palabra del Señor. Y todo aquel que tiene
esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, oremos. Gracias te damos, Señor, esta mañana por el privilegio que nos das de exponernos a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a predicar este texto, Señor, fielmente, Señor. Que pongas tu palabra en mi boca y que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, Señor. Y que la palabra obre en nuestros corazones, Señor, para que seamos transformados esta mañana, Señor. Para que seamos exhortados, Señor. Para que seamos consolados por medio de tu palabra, Señor. Y sigas transformándonos a la imagen de Cristo. Yo te pido, Señor, que obres también en aquellos que aún no han experimentado la obra de salvación, Señor. Glorifícate esta mañana, Señor. En nuestros corazones seguimos orando y rogando por aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que están engañados, Señor, en el pecado y en muerte espiritual. Yo te pido que esta mañana tu Espíritu Santo produzca el llamado eficaz en sus vidas, Señor. Y podamos ver salvación una vez más en esta casa para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, fíjese que el apóstol Juan inicia con la expresión y todo aquel que tiene esta esperanza en él. Y lo primero que hace Juan es marcar quién es el verdadero creyente. Cuando Juan dice y todo aquel, él no está hablando de una categoría especial de creyentes. Él está hablando a todos aquellos que poseen la esperanza en la persona de Cristo. Él no habla a algunos creyentes, a cristianos maduros, líderes espirituales. Él expresa todo aquel. Y aquí ese es el contraste, porque Juan quiere separar a los que realmente han nacido de Dios y a los que no han nacido del Señor. En la carta lo vemos, es repetitivo porque es una carta cíclica. ¿Y por qué Juan hace esto? Cuando uno interpreta un texto no puedes desconectarlo del contexto original, el contexto histórico. Y recordemos que Juan está escribiendo esta carta porque está vacunando a los creyentes de que no operen en la mentira, en el engaño, en el error, porque habían falsos maestros con doctrinas extrañas que estaban menoscabando la obra de Cristo. ¿Qué estaban haciendo estos falsos maestros? Introduciendo la filosofía del gnosticismo, que ya tenemos y entendemos cuando hablamos de los gnósticos, que eran lo que creían. Ellos menoscababan la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque promovían la enseñanza de que el espíritu era bueno, la carne era mala y por ende eso negaba la encarnación de Cristo. Y por ende para ellos pecar deliberadamente no tenía ningún problema, porque la carne era mala, lo que importaba era edificar la vida del espíritu. Y Juan lo dice en 1 Juan 2:19, él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fíjense, salieron de nosotros, es decir, estaban entre los creyentes, se reunían en la iglesia, asistían a las convocatorias y Juan dice, no eran de nosotros. No pertenecían a la familia de Dios porque no portaban la naturaleza de Dios, no habían nacido de nuevo. Y eso pasa en las congregaciones cristianas hoy en día. Mucha gente asiste los días domingos o los sábados, los días de reuniones, pensando que son hijos de Dios, pero toda su semana viven una vida desordenada, lo que estaba diciendo el pastor, y creen que van camino a la salvación y no perseveran en la vida de la fe. ¿Por qué no lo hacen? Porque no son de nosotros, porque no han sido marcados realmente por la vida de Cristo. ¿Cuántas personas no han asistido a esta congregación? ¿Cuántas personas no han venido y que ya hoy no se encuentran entre nosotros? Y que tienen excusas y pretextos porque dicen, no, es que allá son religiosos. No, es que el pastor no me llamó. No, es que el hermanito me hizo esto. No eran de nosotros, amados. No eran de nosotros. Tenemos que hablar las cosas como son. El creyente verdadero tiene su mirada puesta en Cristo, no en el hombre. El hombre falla
el hombre se equivoca porque el pecado está en nosotros y no somos perfectos, amados. Puede pasarle a los pastores, nos pasa a nosotros, le pasa a usted, pero usted persevera en la doctrina porque sus ojos no están puestos en un hombre, sus ojos están puestos en el autor y el consumador de nuestra fe, en el Señor. Y eso es lo que Juan les está diciendo a ellos ahí, no eran de nosotros. Juan en 1 de Juan 2:22 les dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjese lo que dice, el que niega que Jesús es el Cristo. Cuando habla la Biblia de Jesús, se está refiriendo a la naturaleza humana. Los gnósticos negaban la encarnación de Cristo. Es una doctrina fundamental a nuestra vida. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios en una persona. Ellos negaban que Jesús se hubiera encarnado, que el verbo divino, el creador, se hizo carne. ¿Para qué? ¿Por qué creían en esto? Porque esas herejías venían del platonismo. Y estos creyentes vivían en las obras de la carne, vivían creando diferencias entre los hermanos, se creían súper espirituales porque tenían un conocimiento superior y ese conocimiento los iba a llevar a la gloria. Y Juan dice, no es así. En el capítulo 1, versículo 8, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es porque ellos decían eso, que para las obras de la carne no importaba darle rienda suelta, porque el Espíritu es lo que se iba a salvar. Entonces ve como toda la carta Juan les va recordando para que la falsa doctrina no penetrara en la mente de esos creyentes y los desviara de la verdad. Es importante lo que estamos escuchando, no es casualidad lo que dijo nuestro pastor. Aquello que exponemos nuestra mente, la información que estamos percibiendo por los sentidos, es lo que construye nuestro mundo pensante. Si nosotros no estamos configurando nuestra mente a la palabra de Dios, no se va a configurar a la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es obedecer la palabra, es obediencia perfecta. Si usted vive escuchando lo que habla el mundo, posiblemente usted termine creyendo esas mentiras. Pero si usted nutre su mente todos los días de la palabra de Dios, yo creo que su vida y mi vida va a ser diferente porque vamos a contemplar la gloria de Dios. Y Juan sigue afirmando una vez más quiénes eran los verdaderos y quiénes no eran. En 1 Juan 2:4 él dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Fíjese, el que no guarda la palabra de Dios, que es mentiroso. ¿Cuántas veces no hemos sido mentirosos nosotros que no guardamos la palabra del Señor, que se nos ha predicado, que se nos ha exhortado, que el Señor en amor ha permitido que oremos una palabra 7 meses el año pasado y todavía no es una realidad en nosotros? ¿Y qué es lo que declara la Escritura que somos? Mentirosos. Porque no estamos operando en la verdad. Pero Juan acá está hablando de los falsos maestros, de los que son falsos creyentes. Y dice, y la verdad no está en él. Porque esa es una marca para el creyente. Por eso le dije al principio, el que es verdaderamente hijo, persevera en la doctrina de Cristo. Indistintamente de los acontecimientos, lo que pase en la congregación local, en su vida, su visión no está colocada en las circunstancias externas. Su visión está puesta en el Señor, en el trono, aquel que está gobernando 24/7. Por eso nosotros no podemos ver el pecado de una manera ligera, porque el pecado deshonra la justicia y la santidad de Dios. Y si persistimos en el mismo pecado una y otra vez y llevamos arrastrando pecados tantos años, tenemos que parar y examinar realmente nuestra vida. Y las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente conozco a Dios?
No podemos decir que somos cristianos, levantar la bandera y tener el pescadito atrás del auto en la puerta de la casa y llevar una vida doble. Querer mostrar reputación delante de los hombres, pero que falte la integridad delante de Dios. Y reputación es lo que aparentamos a los hombres. Muchas veces queremos aparentar piedad por la forma como me visto, porque me congrego regularmente, porque digo cosas que parecen piadosas y olvidamos la integridad. La integridad tiene que ver con el Dios que nos ve en el secreto, cómo es nuestra vida, cómo es nuestro corazón constantemente delante del Señor. La falta de integridad en nuestra vida, los hombres que tienen falta de integridad, eso no es el evangelio, es el engaño de la mente carnal y de la mente que es enemiga de Dios. Y Juan dice en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y Juan afirma, porque es nacido de Dios. Fíjese, Juan no está enseñando el perfeccionismo. No está diciendo de que porque eres un hijo no te vas a equivocar. Él está hablando de que el creyente no practica el pecado, no es un hábito en su vida. Usted no puede seguir repitiendo el mismo pecado de hace 10 años. Usted no puede seguir repitiendo el pecado de hace 5 años. Porque el creyente verdadero, cuando peca, siente remordimiento por el pecado, le duele en el corazón fallarle al Señor. Hay tristeza, hay llanto, pero que produce arrepentimiento, produce metanoia en nosotros. Y metanoia tiene que ver con un cambio en nosotros, que hacemos un giro de 180 grados y tomamos la dirección que va hacia Dios, porque dejamos el pecado atrás y proseguimos la carrera en Dios. Entonces Juan no está hablando de perfeccionismo, pero el que practica el pecado es diferente. Él habla de indiferencia, de un hábito arraigado en su vida que justifica su pecado, pero no hay arrepentimiento. Hay remordimiento. El remordimiento llora, se seca las lágrimas y sigue su vida en pecado y desorden. El arrepentimiento llora, sufre, se seca las lágrimas y cambió su vida porque se configura a lo que establece la palabra de Dios. ¿Ve la diferencia? Eso es la marca de un verdadero creyente. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque muchas veces caemos, erramos al blanco en pecado, en desobediencia, de manera consciente incluso. Y el problema está porque a veces nuestro corazón ni nuestra mente está puesta en el Señor. Cuando solamente vemos a Dios como un agregado temporal a nuestra vida, lo vemos a Dios como un amuleto de nuestra suerte. Cuando necesitamos, recurro y llamo a un amigo. Ahí es cuando me acuerdo que tengo que orar y voy al trono de la gracia a orar a Dios. Cuando tengo emergencia, cuando estoy sufriendo. Porque Dios, de resto, no entraría en la estructura de mi día a día, porque estoy muy ocupado. Tengo que trabajar, tengo que cuidar a los hijos, tengo que atender al esposo. Y no me malinterprete, todas esas cosas las hacemos para la gloria de Dios. Solo que el corazón y la mente no están puestas en el Señor, aun cuando vivimos esas cosas. Y podemos pensar que porque no cometemos pecados externamente tan pervertidos, por ejemplo, no me drogo, yo no me emborracho, yo no adultero, yo no codicio, yo diezmo, yo doy, y porque tenemos ciertas acciones que parecen moralmente correctas, decimos que no somos mundanos. Porque pensamos que el mundano es eso, pero yo conozco mundanos que se comportan mucho mejor que creyentes, que son generosos, que cuidan a sus esposas, las honran,
que cuidan a sus hijos, que trabajan fuerte por la familia y les proveen y no tienen al Señor. Esa gente que usted conoce y usted ha dicho alguna vez quizás, le falta el Señor. Está bien y le falta solamente el Señor. ¿Ha conocido gente así? Que moralmente son muy buenos. Y por eso, por esas acciones no dejan de ser mundanos. Y nosotros pensamos que no somos mundanos porque no hacemos esas cosas, esos pecados tan extravagantes. Pero un mundano es aquel que vive de espalda a Dios. Un mundano es aquel que vive en su propia fuerza y en su propia voluntad, tomando decisiones desde su propia sabiduría y no desde la sabiduría divina. Y muchas veces hacemos así en nuestra vida. Hacemos elecciones y tomamos decisiones basadas en nuestro propio entendimiento y no lo que la palabra de Dios nos guía. De lunes a sábado vivimos la vida loca. Ni oramos, ni leemos la palabra, ni leemos el libro, ni la lectura. Y el día domingo venimos lo más religioso posible a hacer actos de presencia porque es el día del Señor. ¿Usted cree que esa es la iglesia que Cristo está esperando? ¿Usted cree que esa es la novia que Cristo espera y anhela recibir en su segunda venida? Necesitamos urgentemente separar lo falso de lo verdadero. Y yo ruego, y eso ha sido mi oración constante, partiendo de mi vida, porque mi esposa es testigo, que el Señor saque toda incoherencia de mi vida y la exponga para que cuando vean las miserias en mí, ustedes van a ver que ese es el pecado que obra en mi vida, pero cuando vean virtudes es porque es la obra de Cristo por medio de mi vida. Y así tiene que ser en todos nosotros. Que el Señor levante una iglesia que sea madura, una iglesia que tenga entendimiento y una iglesia que entienda cuál es el evangelio que ha recibido. Esta predicación de hoy no va a recibir mucho amén, porque no es el tipo de predicación. Yo me imagino que la audiencia de Juan no era numerosa. Si Juan hubiera hablado, Dios va a prosperarte, Dios va a cumplir tus sueños, Dios te va a escalar el próximo negocio, vas a facturar 20K, estoy seguro que estaría llena. No habría más espacio en las sillas. Pero cuando se habla de pecado y de santidad, los oídos cuestan que estén prestos a esas palabras. Pero eso es lo que va a separar el trigo de la cizaña. Porque el día de la siega que va a venir, nada va a estar oculto a él. Porque nada lo está. Por eso el apóstol Juan escribe, todo aquel que tiene esta esperanza en él es para separar lo verdadero de lo falso, porque aquel que ha experimentado la salvación en Cristo vive en función del Señor, no de su vida, del Señor, porque no somos dueños de nosotros. Mi voluntad no es vivir lo que yo quiero, mi voluntad es que se rinda la voluntad de Cristo para que Cristo pueda vivir a través de mí. No son mis planes, es la voluntad de Dios. Él está separando todo aquel. Ahora fíjense, veamos el texto. El apóstol Juan dice, el que tiene esta esperanza en él. Cuando se está refiriendo en él, está hablando de la persona de Cristo, porque en el versículo 2 dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Se entiende en el contexto que está hablando de Cristo, pero lo que me llamó la atención mientras estudiaba este texto es lo que significa la palabra esperanza. Y quiero que la veamos un poquito más, con una lupa más de cerca y capturemos la riqueza que hay acá. La palabra esperanza que Juan menciona acá, esa esperanza que tenemos en Él, viene del término elpis, que en el lenguaje bíblico no significa un deseo incierto, sino una certeza firme y describe una expectativa segura que está basada en la fidelidad de Dios. La esperanza que nosotros del mundo teníamos, o cuando la gente habla de esperanza, es como que ojalá algo suceda, ojalá algo acontezca. Tengo esperanza de que esto pase. Y esa es la esperanza que tiene el mundo, sin confianza. Pero esta esperanza que está hablando Juan es la certeza
absoluta del creyente que afirma lo que Dios ha prometido por su palabra, Él lo va a hacer y por tanto va a suceder. Esto apunta a que toda nuestra confianza tiene que estar basada en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad, es veraz, es la palabra eterna, infalible, inerrante, la sabiduría misma de Dios. ¿Cómo vamos a confiar en otro fundamento que es inestable si es la palabra eterna de Dios? Cuando la Biblia habla de esperanza, dice que es uno de los 3 grandes pilares de la fe cristiana. Eso lo vemos en 1 Corintios 13:13, para que después lo lea. Ahí Pablo escribe, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de esto es el amor, porque la esperanza es uno de los pilares de la fe cristiana. Y si es uno de los pilares de la fe cristiana, necesitamos entender qué es y afirmarnos en ella. La esperanza es una característica y una virtud que solamente tienen los que son hijos. Fíjese, Efesios 2:12 dice lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cuando Pablo le está hablando a la iglesia de los efesios, en el tiempo que ellos estuvieron sin Cristo, es decir, cuando vivieron incrédulos en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque habla que por medio de Cristo somos un solo pueblo, ajenos al pacto de la promesa, porque se le dio la promesa a Israel, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. La gente del mundo no tiene esperanza. Por eso la gente del mundo le tiene miedo a la muerte, porque ellos no saben lo que viene, porque ellos no tienen una esperanza, no tienen de dónde afirmarse, no tienen el conocimiento de la verdad en dónde se pueden aferrar. Pero el cristiano verdadero puede hacer frente a los desafíos de la vida sin perder la esperanza. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero considera la muerte como la puerta de entrada y acceso a estar con su Señor para siempre. Eso es lo que es la muerte para nosotros. Yo no sé cuánto me toque vivir a mí, pero si el día que yo pase, si me voy antes que ustedes, gócese en el Señor. Gócese, porque voy a estar con el Señor. Y mientras esté en este cuerpo, como dijo Pablo, espero serle útil al Señor y a la obra. Pero si paso por su voluntad, gócese, hermano, porque ya yo pasé a estar con Cristo. Y tenemos esa esperanza segura. ¿Por qué? Porque Él nos dio esa esperanza. En cambio, los incrédulos, la muerte es la perdición, el fin de toda esperanza y tragedia. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de Tesalonicenses, que desarrollamos ese texto acá, en Tesalonicenses 4:13? Pablo les decía a los creyentes: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Lo ve? La gente del mundo llora, el luto dura años y no pueden salir de la depresión, no pueden salir de la ansiedad, no pueden salir del tormento porque no tienen esperanza, no ven, están oscuros, están muertos espiritualmente. Pero un hijo de Dios sabe que lo que vamos es a dormir, a estar con el Señor. ¿Eso no es motivo de alegría? ¿Ve que hay una incoherencia entre lo que conocemos y lo que hacemos? Nos va a dar tristeza porque extrañamos. El alma está ahí, pero entienda lo que habla la palabra. La esperanza está en que nos vamos a volver a ver. Y quiero que vayamos a Romanos 15:13, porque este texto nos va a arrojar un poco más de luz acerca de la esperanza. Y vemos un atributo glorioso del Señor que yo no lo había visto o lo había escuchado tanto. Romanos 15:13. ¿Está en Romanos 15:13? Bien, dice la Escritura: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjese el texto, lo que Pablo dice, y el Dios de esperanza. Pablo no está diciendo el Dios que tiene esperanza. Él está hablando de un atributo de Dios, porque usted sabe que los nombres representan el carácter, la persona intrínsecamente quién es. Y cuando Pablo dice, Él es el Dios de esperanza, ese es un atributo de Dios. Nosotros normalmente conocemos los atributos de Dios, algunos, y los que recurrimos frecuentemente en nosotros son el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios eterno, pero Él es el Dios de esperanza. ¿Y qué es lo que este título nos enseña acerca de Dios? Porque si nos habla de quién es Él, ¿qué es lo que nos enseña? Y lo primero que nos enseña es que la esperanza cristiana no nace en el corazón humano, no nace en nosotros, sino en el carácter de Dios. Él es la fuente de toda esperanza. Si Dios es inmutable, entonces nuestra esperanza es firme en Él, porque no cambia. Si Dios es fiel, nuestra esperanza no puede ser avergonzada, porque Él no puede contradecirse. Si Dios cumple sus promesas, entonces como creyentes, por eso miramos al futuro sin temor, vamos a tener esa certeza, porque Él va a cumplir lo que dijo de cada uno de nosotros. Por eso la encarnación de Cristo es la evidencia más clara de que Dios es la fuente de toda esperanza. ¿Por qué? Porque la encarnación es la garantía histórica de que Dios nunca falla y cumple lo que Él ha dicho. Él dijo que iba a dar un Salvador, que venía a dar un Salvador por los perdidos, y Dios lo cumplió en Cristo. Y las promesas que faltan por cumplirse, Dios las va a cumplir en su tiempo y en su voluntad, dentro de su plan eterno. Por eso nuestra esperanza no nace de nosotros. Por eso la esperanza en nuestros corazones no crece porque nosotros hacemos un ejercicio para crecer en ella. Tenemos que buscarla delante del trono de la gracia, porque Él es la fuente, Él es el autor, Él es la esperanza. Usted pone la esperanza en los medicamentos, usted pone la esperanza en los médicos, usted pone la esperanza en el mecánico, usted pone la esperanza en su trabajo. Ponemos la esperanza en el objeto incorrecto, porque la esperanza tiene que estar en Dios. Todo obra es Dios obrando por causa segunda en todo lo que hace en nuestra vida, pero es Dios obrando, porque Él es el Dios de toda esperanza. Si usted está padeciendo enfermedad hoy, la esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Aunque a veces el cuerpo me duele y tengo el sistema nervioso afectado y no puedo dormir, yo descanso en mi Señor. Aunque el cuerpo se va desgastando, lo que me hace es recordarme que este caminar terrenal es temporal y que nada de lo que estoy viviendo aquí se compara a la gloria donde voy a estar con el Señor. Cuando padecemos, eso es lo que nos enseña el Señor, a depender del Dios de la esperanza y a que vayamos y busquemos a aquel que nutre toda nuestra esperanza. Por eso nuestra esperanza no está fundamentada en las circunstancias o lo que tenemos para salir de una situación. Está fundamentada en una persona, en Él, en Dios. Y Pablo ora y dice, os llene de todo gozo y paz en el creer. Y eso lo que tiene que ver es que primero está la fe en el creer. Recibimos la fe como el don de Dios. Y Pablo lo que está diciendo es que después es que vienen como fruto el gozo y la paz. El mundo busca gozo sin fe y paz sin Dios, pero la Escritura nos enseña que ambos nacen de confiar en Él. ¿Por qué falta gozo y paz a nuestra vida? Tenemos paz por medio de Cristo, ¿cierto? Por medio de la justificación, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que gobierna nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Por qué nos falta el gozo y esa paz? Porque no estamos buscando al Dios de la esperanza. ¿Lo ve? Porque Él es la fuente, inagotable. Esa esperanza nunca se va a acabar. Cuando tenemos circunstancias, dificultades, ¿a quién buscamos? ¿Qué es lo primero que pensamos? Y nuestro corazón, ¿dónde pone la vista primero?
en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo resolver, o voy, me arrodillo y le pido al Dios de toda esperanza que Él sea gobernando y que Él sea guiándome y haciendo por medio de mi vida su voluntad. Esta mañana me levanté, el vidrio estrellado del auto. ¿Lo partieron anoche? Lo vi, me reí y dije, gracias, Señor. Me senté. Porque mi esperanza no está en eso. Si tengo auto, si no tengo, me da igual. Son cosas temporales. Mi esperanza está en quién es mi Padre, quién es mi proveedor, quién es el que me cuida, quién es el que me sustenta, quién es el que hace todas las cosas y aquel que va a cumplir su voluntad en mí. Por eso las circunstancias de nuestra vida exponen realmente dónde está nuestro corazón. Por eso las circunstancias de nuestra vida vienen para mostrarnos realmente dónde está nuestro fundamento y si realmente estamos centrados en Cristo. Porque como iglesia hay una dicotomía entre lo que decimos y lo que hacemos. Y ahí es donde Dios necesita crear coherencia. Lo que decimos tiene que alinearse con lo que hacemos y nuestra vida verse una. Eso es integridad. Entonces Pablo está diciendo que la fe y el gozo vienen por el Dios de la esperanza. Y no solamente que el creyente vive en esperanza, sino que vive gobernada por ella, porque es inagotable, porque esa fuente nunca se va a acabar. Y el apóstol declara que el origen de todo esto es porque opera en el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Aquí está la clave del versículo. La esperanza cristiana no se produce por disciplina emocional, ni por esfuerzo mental, ni porque lean los mejores libros de los mejores gurús, psicólogos, autores humanos. Es la obra del Espíritu Santo, obrando en el creyente, dándole la convicción y el testimonio, y el Espíritu llenándolo de esa esperanza que tenemos en Dios. Él es el que ilumina las promesas de Dios a nuestra vida. Él es el que nos afirma en la fe, consuela el corazón y nos fortalece para poder perseverar la carrera que hoy estamos militando. Es el Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro consolador? Les dejaré otro, dijo Jesús. Es necesario que yo me vaya para que venga el consolador, el Paracletos. Aquel que está a nuestro lado, aquel que nos anima, aquel que nos hace avanzar. Entonces, fíjese, es la obra del Dios Trino, glorificándose, porque es la esperanza en Dios. Por tanto, el versículo nos enseña, ahí en Romanos, lo vimos muy rápido, solamente quería para que podamos entender cuál es la esperanza que Juan está hablando, es que el Padre es la fuente de la esperanza, la fe es el medio por el cual la recibimos, el gozo y la paz son los frutos visibles y el Espíritu Santo es el que hace la obra, el Dios Trino obrando en esperanza. ¿Por qué hay creyentes que viven desesperanzados? Porque no tienen comunión con el Señor, porque no buscan al Señor, porque en sus corazones no está el Señor, no entra en la ecuación de su día. ¿Vio cuán endurecidos están nuestros corazones? Porque dependemos de nuestra fuerza. Pero bendito sea el Señor, que nos hace pasar por pruebas y aflicciones, porque eso prueba realmente nuestra fe. Debe ser probada por fuego, a ver si es oro o a ver si es otro material, que realmente no tiene la pureza que el Señor demanda de nuestra vida. Por eso cuando pase circunstancia, hay que meditar y reflexionar, Señor, ser agradecido, porque esa es la voluntad de Dios en todo en Cristo Jesús. Y entender por qué Dios nos hace transitar por eso. Porque Él mueve nuestros cimientos para que realmente nos demos cuenta que aquello que creemos de nuestra vida cristiana, espiritual o madurez, realmente no es coherente en nosotros. Porque ahí es donde realmente vamos a ver si realmente estamos operando en la fe o no. Porque cuando todo está bien es fácil. Usted tiene dinero en el banco,
Gloria a Dios, me siento bien. Usted no tiene problemas de salud, usted está bien. Usted sabe todo lo que está padeciendo nuestro pastor, cuánto tiempo lleva nuestro pastor en el proceso que ha pasado todo este año y el año pasado. Usted sabe, una de las cosas que yo pienso es cuánto su alma ha podido degustar del Señor en este tiempo. Porque el único propósito de eso es formar a Cristo en nosotros, depurar nuestra vida para que Cristo sea visto. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas, no dice las buenas cosas solamente, todas las cosas, y eso incluye lo que nosotros consideramos malo, pero que en la sabiduría divina es parte del propósito y necesario de nuestra vida. Y estamos rodeados de pruebas y vamos a pasar pruebas y circunstancias y dificultades, y ese es el transitar cristiano. Déjeme decírselo una vez. En este mundo vamos a padecer, vamos a tener necesidad, vamos a tener circunstancias, y es necesario en nuestra vida, y se lo digo para que usted se anime y para que se ancle en la esperanza verdadera. Cuando lleguen esos momentos, realmente Dios va a exponer el corazón. Realmente va a mostrar en qué estamos cimentados y qué es lo que creemos. Hay una historia, ya voy a cerrar, denme unos minutos. Hay una historia que se habla de Lutero con su esposa, muy famosa. Nosotros conocemos a Lutero como un hombre fuerte, decidido, aquel hombre que fue y clavó las 95 tesis en las puertas de Wittenberg, y hablamos de la Reforma y vemos un Lutero ahí guerrero. Pero hay una historia que cuentan que Lutero a menudo luchaba con episodios de depresión y ansiedad. Lutero, el grande de la Reforma, nuestra herencia reformada. Sí. Y en una ocasión particular, Lutero estaba sumido en tristeza tan profunda que nadie lograba animarlo. Pasó más de las horas que tenía que pasar encerrado en su pieza. Estaba irritable, silencioso, pesimista acerca del futuro de la Reforma. Y su esposa Catalina, cansada, gracias a Dios por las esposas, gloria a Dios por las esposas, cansada de verlo en ese estado y sabiendo que las palabras de consuelo no estaban funcionando, decidió aplicar la terapia de choque. Catalina se vistió de negro, con vestido de luto, y se apareció frente al mismo Martín vestida con esa ropa de funeral. Imagínense la cara de Lutero. Lutero sorprendido, yo me imagino, dijo, ¿quién ha muerto? ¿Por qué estás vestida así? Y Catalina lo miró con seriedad y ¿sabe qué le dijo? Parece que Dios ha muerto. Seguramente Lutero pensó, hereje, esto es una blasfemia. Y ella le respondió, a juzgar por la forma en que te estás comportando. El líder de la Reforma, a juzgar por la forma en que te comportas. Tus actitudes no me hablan de tu Dios. El comentario golpeó a Lutero justo donde él no lo necesitaba. Se dio cuenta de que su falta de esperanza estaba presente en él. Una falta de confianza en la soberanía de Dios. Y Lutero dice que soltó una carcajada y dijo, tienes razón, Katy. A Catalina le decía a Katy, Dios vive todavía. Él es eterno, vivirá para siempre. Y yo debería estar alegre. Yo debería estar alegre. ¿Qué nos enseña esa pequeña historia de Lutero? Que cuando el cristiano anda desesperanzado, literalmente es una acción que cuestiona el carácter de Dios como el Dios de toda la esperanza y el Dios soberano. Vio cómo nuestra actitud puede menospreciar un atributo glorioso de nuestro Dios y eso es pecado. Y no estoy diciendo que como cristianos no vamos a sufrir, no vamos a llorar, porque lo vamos a hacer. No se trata de que somos robots y no sentimos, no lloremos. No, porque la Escritura dice, con los que lloren, lloran. Con los que se gozan, gócense. Lo que nos habla esto es que realmente cómo responde nuestro corazón cuando necesitamos anclarnos en la esperanza segura de nuestro Señor. Esto nos lleva a examinar nuestra fe, porque Pablo dice que el gozo y la paz vienen en el creer
Si nuestra vida está dominada por ansiedad constante, amargura y desesperanza, el problema no son las circunstancias. El problema no es la adversidad, sino en dónde nosotros estamos depositando nuestra confianza. La fe viva en Dios produce confianza interior, es la certeza, la convicción plena de que el Señor está obrando. Y por muy inestable que sea una circunstancia, Él está obrando para su gloria. Lo segundo que vemos allí es que el creyente no está llamado a vivir una esperanza débil. Dios quiere que abundemos en esa esperanza. Y si Él es la fuente de esa esperanza, tenemos que ir al Dios de esperanza. No tenemos temor al futuro, a lo que venga, a lo que va a pasar. No tenemos ansiedad en eso, porque descansamos en que Él está gobernando. Hay veces que me choca cuando me dicen, me escriben de Venezuela y me dicen, oremos para que el Señor tome el control. Y yo digo así, es como que si Dios se levantara del trono, lo deja vacío y después se sienta y se levanta un rato y se va. Dios nunca ha dejado de tener el control. Todos los acontecimientos a nuestra vida están dictados por su voluntad. Es su voluntad. La iglesia de Cristo de hoy necesita creyentes que enfrenten pruebas con confianza, que hablen del mañana con certeza y que vivan mostrando que Cristo realmente sostiene nuestras vidas. Y lo último que nos enseña es que esta esperanza no se produce en nuestras fuerzas. Es la obra del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Por eso la solución a una fe fría no es esforzarse más, sino depender más de Dios. No es más motivación, es más comunión con Dios, porque cuando vivimos en dependencia del Espíritu, entonces nuestra esperanza va a crecer, la paz se afirma y el gozo vive en nuestro corazón. No puedes perder la esperanza de que Dios va a hacer la obra en la vida de tus hijos y los va a salvar, porque yo creo que Dios levanta padres piadosos para engendrar familias piadosas. No puedes perder la esperanza por lo que están viendo tus ojos naturales. Hay que seguir anclado en nuestra esperanza segura en nuestro Señor, que Él está obrando. Y esa es la esperanza que Juan les habla a estos creyentes y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Esa es la esperanza que tenemos que tener en nuestro Señor. Lo vamos a dejar hasta acá para que podamos meditar esto. Todavía nos falta, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Si Dios lo permite, vamos a seguir estudiándolo, pero quiero que nos llevemos esta palabra en nuestro corazón. Que Dios mueva los cimientos de nuestra vida y que realmente podamos ver en qué nos estamos fundamentando, qué está produciendo la fe verdadera en nosotros. Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra y veamos un ejercicio que yo hago, evalúe los frutos de su vida el último año. ¿Está sirviendo? ¿Está ayudando a los hermanos? ¿Está predicando el evangelio? ¿Está sirviendo a los incrédulos? Hay tantas cosas, tantas aplicaciones para esto. Si usted está desesperanzado, entonces ya sabe dónde puede conseguir esa esperanza. Si es un hijo de Dios. Si no ve luz al final del túnel, si se siente con ansiedad, depresión y no ve salida, entonces hay que rogar al Señor para que Cristo resplandezca sobre su vida y para que usted pueda disfrutar de un beneficio que da la gracia solo a los que son hijos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por hablar tu verdad en nuestra vida, Señor. Nuestro ruego, Señor, esta mañana es que tu palabra obre en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra cale en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y transformes toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, porque no tenemos la capacidad, el poder de cambiar en nuestra fuerza. Y yo ruego que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada creyente de esta casa espiritual, Señor,
para que sea tu Espíritu Santo llevando los corazones realmente a una dependencia y a una comunión contigo, Señor. A que realmente nuestra vida se pueda configurar al Evangelio, Señor, y que podamos vivir vidas coherentes a la fe que profesamos, Señor. Ayúdanos a entender que no es solo publicar versículos bíblicos, hablar bonito, sino que hay una transformación del corazón, Dios. Te pido que obres en los corazones esta mañana, Señor Padre, y que doblegues las rodillas, Señor, para que podamos ser dependientes a ti, Señor, y podamos tener gratitud a ti, Padre. Que esta palabra encuentre en los corazones una tierra fértil para que produzca el fruto por el cual tú la hablas, Señor. Y glorifícate, Señor, en aquellos que no tienen esperanza, en aquellos que todavía están engañados por el pecado. Señor, que tu Espíritu Santo coloque una convicción de pecado y de juicio tan fuerte en ellos, Señor, que venga un arrepentimiento genuino, Señor, por ese llamado eficaz, glorioso que hace tu Espíritu Santo, y veamos almas convertirse a ti, Señor. Veamos la gloria de tu obra en la salvación. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Y rogamos como iglesia, recordamos a nuestro pastor y a su familia, Señor, para que sus corazones estén afirmados, Señor, en el Dios de toda esperanza, Señor, y el gozo y la paz tuya, Señor, cada día crezca en ellos, Señor, a pesar de las circunstancias que viven, sigan avanzando, Señor, en lo que tú has destinado en tu propósito. Gracias te damos, Señor, por toda la obra que tú estás haciendo en todos, porque es para la gloria y la honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.